Hola a todos, bienvenidos a este episodio del Boom Literario. En este episodio, primer episodio de la temporada, abordaremos novelas de amor. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace diferente a una novela de las conversaciones que tienen cotidianamente a tu alrededor? Bueno, puede ser como una pregunta extraña o curiosa, pero básicamente lo que los diferencia es que las comunicaciones a nuestro alrededor están hechas por la necesidad de hablar con alguien más, mientras que una novela se hace para expresarle a alguien un sentimiento. En este caso, entonces, decidimos escoger dos novelas de amor, las cuales son De amor y de sombra, de Isabel Allende, y Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, las cuales recomendamos mucho a los que no las hayan leído y las escogimos también ya que tienen aspectos en común, pero también tienen diferencias. Bienvenidos al primer episodio del Boom Literario en la temporada Novelas de Amor. Hoy presentaremos una comparación entre unas de las novelas de amor más reconocidas en diferentes espacios geográficos y tiempos históricos: Orgullo y prejuicio, de la escritora británica Jane Austen, y De amor y de sombra, de Isabel Allende. Pero antes de llenarlos de información sobre estas obras, debéis conocer la historia de estas talentosas mujeres. Para empezar, se les contextualizará sobre la escritora de Orgullo y prejuicio, Jane Austen. Esta dotada mujer nació en Steventon, Inglaterra, el 16 de diciembre del año 1775 y falleció en el año 1817 con solo 42 años de edad. Es reconocida por novelar de modo sereno, equilibrado, tranquilo y usar ironía sutilmente, manteniéndose detallada en cuanto a la descripción de lugares y espacios. Algunas de las características de su estilo surgen como una transición entre el neoclasicismo y el romanticismo, las cuales son el uso de la ironía como herramienta para burla y su uso de un tema recurrente, así como el uso de una selección a solo una parte de la sociedad, mostrando una perspectiva similar. Una de las tantas obras por las cuales Jane Austen es conocida es por su obra Orgullo y prejuicio. Este ejemplar relata la historia de una familia sencilla de 4 hijas, las cuales han sido criadas para ir en busca de un matrimonio beneficiario que logre mejorar la herencia que esta familia vaya a recibir futuramente. Durante esta búsqueda, 2 caballeros de clase alta llegan inesperadamente al pueblo, convirtiéndose en potencial para maridos. Mientras todas las damiselas del pueblo buscan agradarles para cumplir este propósito, la protagonista Lizzie, una romántica y brillante joven, ignora los pensamientos de su madre al respecto, ya que ella intenta encontrar el amor verdadero, pero finalmente termina encontrando el amor con el hombre menos esperado. Por otro lado, Isabel Allende, escritora chilena, nació en 1942, hija de un diplomático que le inculta la afición por las letras. Dato curioso: después del golpe militar chileno en 1973, encabezado por Pinochet, abandona su país. Se considera una de las escritoras más reconocidas en toda Latinoamérica. Su estilo se caracteriza por una narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista, entre estos la dictadura en Chile. La obra que relata estos hechos es la obra literaria De amor y de sombra. Cuenta la historia de Irene Beltrán, una joven editora de una revista que vive en Chile durante los años de lo que podríamos asumir la dictadura de Pinochet. Francisco Leal, quien se conoce con Irene al ser contratado como el fotógrafo de esta editorial. Durante el reportaje en el que trabajan sobre Evangelina Ranquillo, una niña que sufre ataques que causan milagrosos poderes, y ambos son testigos de un terrible crimen. Por lo consiguiente, descubren la verdad acerca del régimen dictatorial chileno y el apasionado amor que sienten el uno por el otro, desafiando al régimen y poniendo sus vidas en la cuerda floja. Bueno, ya que ya sabemos un poquito más de estas obras y de los autores, empezaremos a comparar los aspectos que se diferencian y que tienen en común estas dos obras. Las temáticas. Entonces, proseguiremos hablando de las temáticas que abordan las dos obras y sus adaptaciones, más el espacio y el tiempo en el cual se desarrollan estas dos obras. Empezaremos por los libros. Las novelas De amor y de sombra y Orgullo y prejuicio buscan mostrar el contexto social de la época en la cual se posicionan.
porque Orgullo y Prejuicio se caracteriza por describir a la sociedad georgiana durante el siglo XIX, basada en la revolución industrial y el colonialismo, lo cual se puede ver con la diferencia de clases entre Mrs. Darcy y Mrs. Bingley, con la familia Bennet, ya que Darcy y los Bingley son familias de la alta burguesía, caracterizada por tener mayores recursos monetarios que los Bennet, al tener mayores lujos, como casas más grandes o tener una educación diferente, como la hermana de Darcy, la cual es educada por una institutriz, mientras que las niñas Bennet son educadas por su propia madre. O el hecho de que Darcy duda del amor que siente por Lizzie debido a la diferencia de clases y diferentes ideales. También se ve en cuanto a la época, ya que se solían arreglar los matrimonios por conveniencia, de manera que los padres de las señoritas debían pagar una dote al hombre que iba a ser el futuro esposo. ¡Qué horror! Representado por el papá de Lizzie, quien está encargado de esposar a todas sus 5 hijas. Y va a ser un trabajo difícil. Adicionalmente, Lizzie, la protagonista, hace que los lectores se den cuenta de la diferencia entre la mujer clásica de la época, representada por las hermanas y su madre, y ella, quien decide revelarse de este estereotipo, mostrando ese cambio a la modernidad. ¿Qué ocurre en esta época? ¿Y las cartas? También se deberían considerar las cartas, pues es algo esencial que caracteriza a la época en la cual se desarrolla, pues es el medio por el cual se comunicaban entre ellos. Y se ve cuando Lizzie le escribe cartas a Darcy y Darcy le escribe cartas a ella. Pero espérense, ¿y dónde queda De Amor y de Sombra? De Amor y de Sombra muestra una perspectiva más actual a la que vivimos ahora, ya que es escrita para una sociedad durante los años 70, donde representa el contexto social en las dictaduras que ocurrieron en Sudamérica. Esto se puede evidenciar mediante los lugares que el autor utiliza en la obra para mostrar el sufrimiento y la violencia, como son la cueva donde son encontrados los cuerpos de varios desaparecidos por el gobierno. Y además, aunque Francisco e Irene sean de familias acomodadas, logran darse cuenta de un gran atentado social desarrollado por el gobierno del país, gracias a un caso que tienen que evidenciar de desaparecidos, desenmascarando así las verdades de las dictaduras militares que ocurren en los países de Latinoamérica, mostrando las sombras y la maldad que ocurre en estas situaciones. Algo en lo que se diferencian estas dos temáticas es que en De Amor y de Sombra se hace más directa la alusión a los hechos sociales, ya que se muestra el resultado de esta sociedad en las dictaduras. Pues en la otra obra sí se muestra la sociedad burguesa, pero no se hace tan directa. Entonces, por más de que las obras se posicionen en espacios y tiempos distintos, ya que el libro de Jane Austen es desarrollado en Inglaterra en el siglo XIX en el campo, y la obra de Isabel Allende se desarrolla en alguno de los Países Bajos de Sudamérica en los años 70 en la ciudad y el campo, son similares en cuanto a que la temática principal que abordan las dos es la representación del contexto social en cada época. Para quienes no saben, estas dos obras han sido adaptadas al cine. Y acá vamos a compararlas, ya que son muy similares en cuanto a que las temáticas que abordan, debido a la comercialización de estas, es muy parecida, ya que aunque en el libro se abre sobre el contexto social y sea lo más importante, acá en las adaptaciones se pierde un poco esta temática.
y le dan más relevancia al amor como tema, ya que en las dos obras hay una relación amorosa entre una pareja, pero no es el hecho más importante, pero es algo en lo que las dos películas hacen más énfasis, lo cual se puede ver en The Love of Shadows, la adaptación de la novela de Allende, donde desde la cartera publicitaria de la película se puede ver la importancia, ya que los dos actores principales aparecen en una escena pasional y sigue en el transcurso de la película, pues se le da más importancia a la relación amorosa entre Irene y Francisco, dejando de lado la temática del hecho político histórico y la contraposición que utiliza Allende entre las sombras y el amor. Esto también ocurre en Orgullo y Prejuicio, la película, pues se deja de lado el contexto social de la época para contar la historia de amor y el drama amoroso entre Lizzie y Darcy. Eventualmente se podría decir que este amor es muy diferente dentro de las dos historias debido a la época en la que se desarrollan. Entonces, por lo tanto, cada una de estas define el amor de una manera diferente. En este caso, Orgullo y Prejuicio define el amor por medio del matrimonio, el prestigio y la reputación, lo cual se puede ver en la familia Bennet, donde para la mujer el amor es un pretexto para casarse y obtener el prestigio y la aprobación por parte de la sociedad. Y pues de Amor y de Sombra, por más de que sea una situación más cercana o se desarrolla en un tiempo más cercano a nosotros, el amor es considerado como un acto revolucionario y se contrasta con las sombras, pero esto no se ve tan directamente como lo hacen en el libro, donde se podría ser considerado como la luz y la solución a todos los problemas que trae la opresión. Irene y Francisco logran encontrar este amor que los mantiene alejados del mal, haciéndolo más fuerte y resistente a las verdades con las cuales tienen que lidiar. Pero en la película, como mencioné anteriormente, es un amor que es definido más pasional a lo que se define dentro de la obra. Otro aspecto importante en ambas obras son sus personajes principales, Irene Beltrán y Elizabeth Bennet. Ellas son la representación de muchas otras mujeres que tienen en común la búsqueda por salirse del estereotipo impuesto por la sociedad en cada época, ya que Lizzie se revela ante el estereotipo con el que su madre y sus hermanas creen, el cual tiene como fin casarse para mantener la herencia y un puesto reconocido socialmente dentro de la comunidad. Mientras que Irene se revela de la vida que su madre ha planeado para ella, con el fin de denunciar el caos que se propaga dentro de su comunidad. Ambas protagonistas se caracterizan por ser obstinadas, rebeldes y tercas que no se rendirán hasta conseguir lo que su corazón considera correcto. Así que aunque el periodo en el que se encuentran las historias no es el mismo, las dos son mujeres que luchan por sus creencias. Además, se caracterizan por ser personajes que buscan el amor verdadero. Esto se puede ver cuando cada una logra ponerse ante la opinión de sus madres o la de la sociedad para conseguir preservar a su amor. Por otro lado, se encuentran los personajes masculinos, que no son muy parecidos, ya que Darcy es un hombre rico y orgulloso, mientras que Francisco es descrito como un hombre sencillo, de familia acomodada, pero que no posee tanta riqueza como lo hace Mr. Darcy. Además, Francisco es un hombre solidario y con conciencia social, pues busca dar ayuda a la sociedad que ha sufrido por la opresión, dando una mano a su hermano del pueblo que vive entre las sombras. Adicionalmente, dentro de estos dos ejemplares se encuentran personajes que comparten los mismos roles y representan lo mismo, entre estos las madres de las protagonistas y los militares que aparecen en ambas historias. Aunque comúnmente sabemos que todas las madres intentan hacer lo que consideran mejor para sus hijos o hijas, a veces su concepto de mejoría puede ser bastante diferente al de sus progenitores.
En ambas obras se puede ver una similitud en cuanto a las madres y lo que ellas quieren para sus hijas, lo cual es conseguir que se casen con caballeros que les aseguren un futuro prestigioso con las más finas riquezas, para que así puedan vivir bajo un nivel económico alto y además crear una buena reputación para la familia y para ellas mismas. Mas no piensan en el amor en sí, que en este caso es lo que buscan ambas protagonistas. Asimismo, las dos madres juegan con un rol muy importante dentro de las historias, ya que son representaciones de las sociedades. Por un lado, se encuentra Miss Bennet, que representa la clase social media del siglo XIX, pues su lenguaje no se podría considerar tan elaborado. Pero por otro lado, está Beatriz, la madre de Irena. Ella representa la clase alta de la sociedad chilena de la época, debido a su pensamiento respecto a la riqueza que tiene, ya que procura ser reconocida socialmente al igual que su hija. ¡Spoiler alert! Las madres no se salen con la suya, y ambas jóvenes encuentran el amor en circunstancias donde nunca se habría creído que lo iban a encontrar. El narrador. El tercer aspecto que nos gustaría abordar en este episodio es el narrador que cada una de estas artistas utiliza, ya que tienen cosas en común, pero también tienen diferencias. Pues aunque las artistas utilicen un narrador para comunicar estos relatos, se diferencian en el tipo de narrador que cada una utiliza. Por un lado, en la obra de Jane Austen, el narrador es un narrador en tercera persona omnisciente. Se podría decir que parece un dios quien relata todo lo que ocurre, pues gracias a este el lector logra conocer en un campo más abierto todo lo que está pasando y ver en los diferentes puntos de vista de los personajes que hacen parte de este grandioso relato. Quien lo lee puede ver cómo Lizzie piensa, mientras que también ve lo que su madre o el querido Darcy siente. Mientras tanto, Allende también utiliza el narrador omnisciente, pero a diferencia del narrador utilizado por Jane Austen, este se caracteriza por utilizar un estilo libre indirecto, pues juega con la narración en tercera persona omnisciente y asimismo añade la participación de los personajes, quien narran subjetivamente las situaciones que se desarrollan con el fin de demostrar hechos de manera comprometida con la realidad social de injusticia que vivió el pueblo y que se quiere denunciar al darle a ellos la libertad de poder comentar, expresar y reflexionar respecto a estos eventos. Como, por ejemplo, cuando Rosa expresa su inquietud sobre las nuevas relaciones en esta época, refiriéndose directamente a la relación de Irene y Francisco, o cuando Francisco reflexiona al final del libro sobre todo lo que ha pasado en primera persona, ya que habla de qué le gustaría hacer en un futuro y qué es lo que ha ocurrido. Y para los que no sabían que existía este estilo de narrador y les gustaría escribir, lo pueden utilizar. La escritora chilena Isabel Allende tiene un estilo muy poco común, el cual se caracteriza por la inclusión de eventos fantásticos dentro de un contexto realista, mejor conocido como realismo mágico. Este estilo se crea por autores latinoamericanos, con la necesidad de expresar fluidamente elementos de la realidad a través de la fantasía, que querían mencionar, pero que a causa de la dictadura de su país no podían decir sin ser amenazados o asesinados. En la obra de amor y de sombra de esta autora se puede ver con el personaje de Evangelina Ranquerio. Evangelina es una niña que al pasar por ataques se pensaba que eran milagros, ya que el momento en el que Irene y Francisco van a ver su caso para reportarlo en la revista, ella tiene un ataque y lanza a un policía muy lejos, mostrando una fuerza que no es normal. Entonces, este suceso se podría llamar irreal, en este caso mágico. El realismo mágico, como explicado anteriormente, y como lo dice el nombre mismo, es una función de realismo y magia, por decirlo así. Y esto se puede relacionar directamente con nuestra escritora, pues sus obras se caracterizan por tener contexto de su país, como el ejemplo de Amor y de Sombra, que podríamos asumir, habla de la dictadura de Pinochet en Chile, y todas las consecuencias sociales que esto implicó, pero usa elementos fantásticos como el evento de Evangelina, ya mencionado anteriormente.
El estilo literario de Jane Austen es el realismo, ya que la escritora, dentro de sus obras, está constantemente hablando de la sociedad en la que vive y nombra aspectos de esta. Aunque al llegar puede que el lector se enfoque en la historia de amor que muchas de sus obras tienen, e incluso en la época de Austen, muchos creían que esta era una novela sobre señoritas, las cuales se caracterizaban por enseñar a las damitas cómo debían comportarse, cómo debían comer, hablar y la manera en la que debían socializar. Mientras que lo que la escritora hace en sus obras es criticar a esta sociedad y los estereotipos, y juzgar un poco este pensamiento de cómo una mujer debería verse, actuar y hablar. Por ejemplo, con la protagonista de la obra Orgullo y Prejuicio, que aunque vive en una sociedad en la que debe preocuparse del matrimonio y para esto debía saber de arte, filosofía, música y otras áreas, además de saber tocar un instrumento, cantar, bailar, saber cocinar, lavar la ropa, limpiar el hogar y criar a los hijos que ella y su pareja tendrían, la autora decide tomar a ella en esa sociedad, hablar de esta y poder convertirla en un personaje irónico, cuyo pensamiento pareciere pertenecer al mismo de la sociedad en que viven. Pero luego se puede notar que, por ejemplo, Elizabeth decide ignorar todo el tema del matrimonio que su madre le intenta forzar y aceptar, pues ella quiere casarse con un hombre cuyo mejor aspecto no sea solamente cuántas libras gana anualmente, o dónde vive, o qué tan grande es el espacio en el que vive, sino un hombre por el que sienta tanto admiración como amor, dejando todos los prejuicios a un lado de la época. Asimismo, se encuentra Darcy, que también podría estar en contra, por decirlo así, al decidir proponerle matrimonio a una mujer que su tía considera indecente y maleducada, y que es además de una clase social menor a la de él. Pero él, al igual que Lizzie, va en contra de los prejuicios que su comunidad le estaría imponiendo, pues siente amor por ella. Otra parte del estilo de Jane Austen es que ella fue un gran impacto en la novela inglesa de la época, ya que este estilo se basaba primordialmente en novelas de género gótico y terror, pero lo que hace esta escritora una innovadora en el estilo es que toma esto y lo transforma, dándole un nuevo impulso a través de la novela amorosa Orgullo y Prejuicio, creando un nuevo tipo de novela que dio lugar a novelistas muy conocidos como Charles Dickens, que fue el primero en tomar esta idea y conectar a un gran público por medio de la moda de las novelas publicadas por entregas como Oliver Twist, y después de este novelista ha habido todo un número de escritores que han hecho parte de